Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Quiero compartirles algo de la palabra del Señor y hablar un poco de la vida del Señor Jesús en su ministerio en esta tierra. Él vivió en medio del pueblo de Israel, en el cual habían diferentes agrupaciones, sectas, grupos de personas con los cuales, o a los cuales el Señor anunció su mensaje. Entre estos grupos, por ejemplo, de aquellos años, están los fariseos. Ustedes han debido leer ese nombre, ¿no? Fariseos, aquí en la Biblia. Eran un grupo religioso los fariseos, que vivían en aquel tiempo, que se caracterizaba porque eran observadores de la ley, ¿no? Pero a la ley no solamente no solamente tomaban en cuenta la ley, sino adicionalmente dice que tomaban en cuenta las tradiciones. O sea, para ellos el conjunto de la enseñanza tenía que estar basado en la ley, pero también en las tradiciones judaicas, ¿no? Y obviamente las tradiciones muchas veces no estaban para nada conformes a la palabra. Esos eran los fariseos, ¿no? Pero había otro grupo también dentro de esa sociedad judía, y eran los saduceos. También han debido leer eso en la palabra. ¿Quiénes eran los saduceos? Igual los saduceos eran una secta judía, ¿no? Pero estaba compuesta en su mayor parte por la nobleza de la clase sacerdotal, los saduceos. Ahora, los saduceos tenían otra característica, ¿no? No creían en la resurrección de los muertos. No creían en ángeles. No, para ellos no existían los ángeles. En espíritus tampoco. Se aferraban también a la Torá, al Pentateuco, ¿no? Y no tanto a las tradiciones. Entonces, esos grupos, esas sectas judías un poco chocaban, porque los fariseos decían la palabra, la Torá más la tradición. En cambio, los saduceos, solo la ley decían, ¿no? Los fariseos decían, hay resurrección. Los saduceos, no hay resurrección. Y chocaban esos grupos judíos. Ahí, en medio de esas sectas, el Señor desenvolvió su ministerio. Pero había otros grupos más, por ejemplo, los herodianos. Y ustedes van a ver esto en la vida de Jesús. ¿Quiénes eran los herodianos? Bueno, por el nombre se supone que eran partidarios políticos de la familia de Herodes, ¿no? ¿Se acuerdan que una vez le dijeron esta pregunta al Señor? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Le dijeron, ¿no? Los herodianos justamente hicieron esa pregunta. Y querían sorprenderle al Señor en una palabra, ¿no? Pero el Señor sabiamente les dijo, a ver, tráigame la moneda. ¿De quién es esta imagen? Les dijo. Es del César. Denle al César lo que es del César, les dijo, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Con ellos el Señor tuvo en su día a día a veces encuentros, diálogos. Muchas veces los fariseos, los saduceos querían sorprenderle en alguna palabra, pero el Señor siempre salía sabiamente, ¿no? Los fariseos, hermanos, muchos de ellos, con todo el conocimiento que tenían de la ley, no creyeron en Jesús. Pocos son los que creyeron. Nicodemo, por ejemplo, era un fariseo que creyó, ¿no? Pero no eran muchos. La gran parte de los fariseos y saduceos se opusieron al ministerio del Señor Jesús. Entonces hemos mencionado hasta el momento 3 grupos. A ver, los primeros, ¿cuáles son? Los fariseos. Luego, y lo tercero, los herodianos. Había otros grupos más, muchos más, ¿no?, mencionados en la palabra del Señor. Pero aparece un cuarto grupo,
Este grupo estaba conformado por gente que cobraba impuestos. Y a ellos se les denominó, quiero decir, los publicanos. Eran judíos que se habían brindado para cobrar los impuestos del pueblo de Israel, recaudar los impuestos y entregarlos al Imperio Romano que gobernaba en aquel tiempo. Estos publicanos eran muy mal vistos por la sociedad judía, ya que ellos interactuaban con los romanos, ¿no? Y de hecho, ustedes saben que los judíos se caracterizaban siempre por aislarse, por ser siempre, tratar siempre entre ellos. Pero este grupito interactuaba con los romanos, cobraban impuestos, entregaban a los romanos, y muchos de estos publicanos dicen que cobraban de más. Entonces parte iba a su bolsillo y el resto entregaban a los romanos. Entonces eran muy, muy aborrecidos estos publicanos. A tal punto que en la sinagoga los marginaban, ¿no? Los menospreciaban a los publicanos. Y en algunos casos, ya decir publicano era como un insulto tremendo, ¿no? De estos 4 grupos que les he mencionado, fariseos, saduceos, herodianos, los publicanos eran los más menospreciados por la sociedad, ¿no? Pero, hermanos amados, a este grupo de publicanos, gente menospreciada por la sociedad judía, de los 4 grupos, era el que más se acercó al Señor Jesucristo. Y vamos a empezar a ver ese acercamiento que tuvo este grupo con el Señor Jesús. Vamos para ello a Lucas, vamos a ver a Lucas, capítulo 15. ¿A su nombre? ¿Quién vive? Lucas capítulo 15. Mientras buscan, hemos hablado de 4 grupos hasta el momento. ¿Cuáles eran? Número 1, los fariseos. Número 2, los saduceos. Número 3, número 4, los publicanos, los cobradores de impuestos, ¿no? En Lucas 15:1, fíjate que este grupo de publicanos, ¿qué pasó? A ver, ustedes me ayudan a leer 15:1 de Lucas, 2 y 3. Se acercaban a Jesús, dice, todos los publicanos. ¿Y pecadores para qué? Eso es importante, para oírle. Ahí estaba Jesús, hermanos, y quienes se acercaban hacia él eran los cobradores de impuestos. Ese 4 grupo. Los fariseos, los escribas, fíjense, ¿qué es lo que hacían mientras los publicanos estaban oyendo ahí el mensaje? ¿Qué hacían los fariseos? El versículo 2 yo lo voy a leer, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe, así le decían a Jesús, ¿no? A los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos, ¿qué estaban haciendo, hermanos? Murmurando. Los publicanos, ¿qué estaban haciendo? Escuchando el mensaje. ¿Te das cuenta? De estos 4 grupos que he mencionado, los publicanos eran los que más recibían al Señor, recibían su mensaje. Esto al Señor, por supuesto, le alegró su corazón, ¿no? Que ese grupo menospreciado por la sociedad judía, justamente ese grupo era el que más le escuchaba. A tal punto llegó esto a llamar la atención del Señor, que Él les dice lo siguiente, fíjense, les dice esto a los sacerdotes y ancianos. Vamos a ir para eso a Mateo 21,
No se olviden que los publicanos se caracterizaban por acercarse y oírle al Señor. Los fariseos murmuraban, estaban ahí criticando al Señor. Mateo 21, por favor. ¿Qué es lo que les dice el Señor a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo? Les dice esto, el 31, a ver, ustedes leanlo por favor, amados hermanos, Mateo 21, 31. 2, 3. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Jesús. Ahora, atención a lo que Jesús dice. 2, 3. De cierto os digo, los sacerdotes creían que estaban cerca de Dios, no bien, nosotros guardamos la ley, guardamos la tradición, ¿no? Pero el Señor les dice, no, delante de ustedes están yendo hacia el reino. ¿Saben quiénes? Les dice, ¿quiénes iban delante? Los publicanos y las rameras que se habían convertido al Señor. Ellos están yendo delante, les dijo, ¿no? Ellos van delante. O sea, al Señor le llamó la atención realmente que ese grupo menospreciado por la sociedad judía, que eran los publicanos, habían recibido su palabra. Y de tal manera se habían convertido muchos, que Jesús les dice a los sacerdotes, los publicanos están yendo delante de ustedes al reino de Dios. Ustedes están atrás, les dijo, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? Porque los publicanos le aceptaron a Jesús. Bien, no solamente que los publicanos le escuchaban al Señor. Vean qué dice Lucas 3:12. A ver, vayamos a Lucas. No solamente ellos, los publicanos, oían al Señor. Fíjense qué más hacían los publicanos. Es algo realmente tremendo cómo este grupo de personas siguió al Señor, ¿no? Lucas 3:12. ¿Qué también hacían los publicanos? Fíjense, no solamente le escuchaban al Señor. En 3:12, ¿qué dice? Ustedes me dirán Lucas 3:12. 2 y 3. ¿Y qué les responde el Señor? No cobren de más, les dijo. El maestro le dijeron, queremos bautizarnos, le dicen, no, los publicanos, queremos bautizar, ya, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le dicen, no cobren de más, les dijo. No, porque los publicanos seguramente, como les digo, el impuesto era 100, cobraban 110 y 10 para ellos y 100 daban al imperio romano. Pero el Señor dice, no, ya no hagan eso, les dice, no, ya no hagan eso, cambien de actitud. Entonces, si te das cuenta, que también vemos que los publicanos se están bautizando. Eso es lo que realmente llamó la atención del Señor. Por eso les dijo, ¿no?, a los sacerdotes, los publicanos están yendo delante de ustedes, les dijo, al reino de Dios. Ustedes están atrás. Algo que reprochó mucho también el Señor es de los otros grupos, eran que, debido a que eran, digamos, muy religiosos, eran muy autosuficientes. Fíjense en esta parábola, esto lo muestra el Señor, en el capítulo 18 de Lucas. Ahí en el mismo Lucas, vayamos al capítulo 18. Versículo 10. Yo lo voy leyendo. Ustedes, a ver, vayan situándose. Ahí está en la sinagoga un fariseo y un publicano. Ya. Nos situamos en la escena. Dice así. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar, dice.
Uno era, ¿qué cosa era uno? Fariseo. ¿Y el otro qué era? Publicano. El fariseo se puso en pie el fariseo, oraba consigo mismo de esta manera. Así empezó a orar el fariseo. Dios dijo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Así empezó a orar el fariseo, ¿no? ¿Te das cuenta? Tenía cierto... Por eso es que los fariseos creían que estaban bien con Dios. Los saduceos también creían. Pero totalmente estaban lejos de Dios. ¿Qué más dijo este fariseo? El versículo 12. Dijo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, estaba bien, ¿no? Varias cosas buenas hacía, pero se estaba él jactando de eso. Yo hago esto, decía, no soy como este publicano. ¿Y cómo era la oración del publicano? Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni acercarse, hermanos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto, pues, por supuesto que llamó la atención del Señor. ¿Y qué dice el 14? Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué va a pasar? Será enaltecido. El publicano estaba humillando ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, este grupo de personas, hermanos, menospreciados por la sociedad judía, fue tocado tremendamente por Dios. Si bien se convirtieron gente, como les decía, de entre los fariseos, de entre los saduceos, dicho sea de paso también, años después se convirtió un fariseo muy importante, llamado Saulo de Tarso, ¿no? Tiempo después, era un fariseo. Pero muchos de los fariseos creían que estaban agradando a Dios, que hacían bien, pero no se daban cuenta que ahí estaba el Hijo de Dios. Y los fariseos, una buena parte de ellos, promovió la crucifixión del Señor. Entonces, ¿qué más podemos ver de los publicanos, amados hermanos? Jesús se acercó tanto a este grupo de gente que le llamaron de esta manera, ¿no? En Lucas 7:34, fíjense un poco más antes, van a ver qué le dijeron al Señor por ese acercamiento que tuvo con este grupo de personas. En 7:34 dice, Lucas 7:34, vino el Hijo del Hombre, dice, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino. ¿Qué le dicen luego? Amigo de publicanos y de pecadores. Eso le dijeron al Señor. Jesús es amigo de publicanos, le dijeron. Claro, obviamente no creían en él los fariseos, ¿no? Entonces despectivamente le dijeron, Jesús es amigo de publicanos, decían. Despectivamente le decían. Pero el Señor sí se acercaba a ellos, ¿no? Se acercaba a ellos, ¿por qué? Porque Él lo dijo, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médico, les dijo, ¿no? Pero sí los enfermos. No he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores, dijo. ¿Cuánto dicen amén? O sea, los publicanos felices estaban, ¿no? De entre ese grupo menospreciado por la sociedad judía, llamado los publicanos, surgió uno de los apóstoles que acompañó a Jesús. El nombre de este apóstol es Mateo. Muy bien. Mateo era un publicano, ¿no? Su nombre también de Mateo es Leví. Veamos cómo ocurrió eso. Fíjense en Lucas 5:27 al 32 está esto. Vamos a Lucas, un poco, estamos viendo Lucas bastante.
El otro nombre de Mateo era Leví. Dice así en el 5:27. Después de estas cosas, dice, salió y vio a un publicano. ¿A quién vio, hermanos amados? Un publicano, un recaudador de impuestos, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, solamente le dijo una palabra, hermanos, a Mateo. No le predicó el evangelio, no, le miró a Leví y sentado estaba ahí con su dinero, su caja seguramente, ¿no? Y simplemente le dice, sígueme. Nada más. ¿Y qué hace Mateo? Y dejándolo todo, se levantó, dice Mateo, dejó su dinero, su caja ahí, y le siguió. ¿Y qué hace Mateo? Mateo tuvo la dicha, hermanos, de recibir a Jesús en su casa, fíjense. Y Leví, dice el 29, le hizo gran banquete al Señor. Gran banquete, hermano, en su casa. Y había mucha compañía de quienes estaban también ahí. Publicanos. Nuevamente, fíjate esa cercanía de este grupo con Jesús. Este grupo lo aceptó plenamente. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Ahora, ¿qué hacían los escribas y fariseos? Nuevamente, 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y aquí les dice el Señor, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo, lo leemos juntos, las respuestas del Señor, 2, 3. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los publicanos estaban escuchando la palabra, lo que el Señor enseñaba, y los fariseos murmurando, hermanos. Por eso, de esos 4 grupos que les he mencionado, realmente los publicanos llegaron a tener gran afinidad con el Señor Jesús, a tal punto que uno de ellos fue nombrado apóstol del Señor Jesucristo. Y algo más, ese publicano llamado Mateo llegó a ser escritor del primer libro del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Mateo. ¿Cuánto dicen amén? La gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios manifestada a un grupo de gente menospreciada por la sociedad judía, pero de ese grupo el Señor levanta un apóstol y un escritor de la vida de Jesús. El libro se llama Mateo. Y lo vemos ahí a Mateo, justamente mencionado. Vamos al libro de Mateo, a ver un rato, Mateo 10, capítulo 10 del libro de Mateo. Y aquí se mencionan, a partir del versículo 2, se mencionan a los apóstoles del Señor. De ninguno se menciona su oficio. Por ejemplo, Pedro, ¿qué era su oficio? Pescador. Andrés también. Jacobo, Juan, ¿qué era su oficio? Pescadores también eran. Pero no se menciona acá su oficio en estos versículos, pero sí se menciona el oficio que tenía Mateo. Mateo 10:2 dice así, los nombres de los apóstoles son estos. Primero, ¿quién estaba primero? Simón, llamado Pedro. Luego, Andrés, su hermano. Luego, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan. Estos 4 eran pescadores, pero no se menciona su oficio. Pero fíjense, yo voy a leer el 3, dice así, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo. ¿Y qué dice luego? El publicano. Ahí está, entre los apóstoles, alguien que salió del grupo menospreciado por la gente. Tan despectivo era el trato que el fariseo dice que oraba así, ¿no? Gracias, Señor, porque no soy como este publicano, ¿no? Pero ahí está, un publicano que creyó en Jesús, está en el grupo de los 12 apóstoles. Y sigue la lista ahí, ¿no? Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote que también le entregó. Pero ahí está Mateo, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, los publicanos, pues hermanos, estaban ahí, en el grupo que tuvo más cercanía con el Señor. Y la historia no queda ahí, ¿no? Había otro personaje, que era bajito de estatura. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo.
Veamos también esa historia. Fíjense, aquí en el libro de Lucas, volvamos a Lucas, Lucas 19, por favor. Vayamos rápidamente. Vamos a ver, aquí está la historia de este hombre. Ahora, Zaqueo era publicano. Veamos esto, salgamos de dudas y veamos quién era Zaqueo. Lucas 19:1 dice: habiendo entrado Jesús, ¿en qué región? ¿Han encontrado todos Lucas 19:1? Habiendo entrado Jesús en Jericó, una ciudad, ¿no? Iba pasando por la ciudad, dice, y sucedió que un varón llamado, ¿qué se llamaba? Zaqueo. Ahora, fíjate, Zaqueo, que era, ¿qué cosa? Jefe de los publicanos. Había sido Zaqueo un hombre importante. Era jefe de los recaudadores de impuestos. ¿Ah? ¿Este hombre era pobre o rico? Rico era. Era rico Zaqueo. Dice que el 3 dice: procuraba ver quién era Jesús. Otro publicano que tenía ese deseo de ver a Jesús, hermanos. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, ¿no? Ahí la gente estaba, ¿no? Y él quería ver, no podía, solo veía espaldas, ¿no? Puras espaldas, se paraba de punta. Pero él quería ver a Jesús, hermano. Y tanto era su deseo, su necesidad de ver a Jesús. ¿Qué es lo que hace el versículo 4? Dice: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro. Ahí le importó que le diga a la gente, ¿no? No dijo: pero yo soy rico, soy jefe de los publicanos, ¿qué me va a decir la gente si subo a un árbol? No, hermano, se trepó, dice, un árbol sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Ahí está Zaqueo en el árbol, no trepado, ahí está mirando, y ve que se aproxima ahí Jesús, se va aproximando, y él está mirando. Esta situación no pasó desapercibida a los ojos de Jesús, hermanos. Dice el 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, dice, miró, porque Zaqueo está encaramado ahí en el árbol, ¿no? Miró hacia arriba, le vio y le dijo, y le llamó por su nombre, hermanos. Zaqueo, le dice. Ahí de repente Zaqueo no creía, ¿no? ¿Hay alguien más conmigo en el árbol? Pero le estaba hablando a él. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y les recibió. ¿Cómo le recibió este publicano? No me han seguido todos. Versículo 6. Leamos todos juntos el 6. 2 y 3. Entonces él descendió a prisa, gozoso les recibió, hermanos. Un publicano más, cuyo nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Él descendió a prisa. Esa prisa, ¿cuándo tú haces algo rápido? Cuando es algo que necesitas, urgente, ¿no? Cuando es algo que te interesa. Si es algo así, lo pones a la cola de esperas, no tiene mucha prioridad para ti. Pero en este caso, Zaqueo rápidamente baja del árbol y les recibe gozoso. Un publicano más. Pero ¿qué dice aquí la gente? ¿Qué es lo que hacen? Mira, el 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús está entrando con un hombre que es ladrón, que se roba los impuestos. ¿Y Zaqueo qué hace? Miren qué hace Zaqueo, el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, le dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Tremendo, ¿no? Fue tocado este hombre realmente, Zaqueo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿Qué cosa vino a buscar y a salvar? Lo que se había perdido. Ahí está la ovejita perdida, Zaqueo. Entonces, es maravilloso, ¿no? Como les decía, había varios grupos y sectas en la sociedad judía. Hemos hablado de quiénes primero, los fariseos, luego los herodianos. Y este grupo último, los publicanos. Había más agrupaciones, otro grupo eran los escribas, por ejemplo, ¿no? Y hay algunos que no se los mencionan en la Biblia, como los esenios también, que es una secta que sí se mencionan en libros de ese tiempo. Pero de estos 4 grupos, los publicanos, hermanos amados, fueron los que más se acercaron al Señor. Zaqueo se sintió tan feliz, ¿no? Tan gozoso de que el Señor estaba ahí, él creyó. Y como prueba de su conversión, él dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si he tomado a alguien de alguna persona algo, se lo estoy devolviendo cuadruplicado, les dicen. La gente, sin lugar a dudas, se ha debido asombrar de ver a un publicano que, en vez de estar sustrayendo dinero, estaba más bien dando a los demás, ¿no? Y el Señor le dice: Zaqueo es hijo de ¿quién? Le dice: de Abraham. Este es un hijo de Abraham, dicen. Y Abraham, ese es un tema que nuestro pastor Walter también tocó, ¿no? En tus simientes serán benditas todas las naciones, ¿no? Bien. Ya para llegar al final de esta meditación, en este grupo de personas se cumplió esto que dice 1 Corintios 1, 26. A mí siempre me ha llamado la atención, amados hermanos, y me ha causado agradecimiento al Señor, mientras buscan 1 Corintios. Cuando el Salvador venía al mundo, el Señor no les reveló su llegada a los sacerdotes. No les reveló su llegada a las eminencias religiosas de la nación de Israel. ¿Sabes a quiénes les dijo que su hijo había llegado a la tierra? A los pastores les dijo. Y a unos magos que estaban lejos les dijo: ha nacido el Salvador. Pero no los reveló a todos. De entre este grupo de 4 personas, podríamos haber dicho: Jesús hubiera tenido más afinidad con los religiosos, con los sacerdotes, con los fariseos, porque ellos guardaban la ley. Pero no fue así. Los fariseos más bien le tildaron de impostor. Los saduceos igual. Los herodianos más tenían intereses políticos. Creían de que Jesús, como rey judío, podía derrocar o afectar en algo a Herodes. Entonces tenían otros intereses. Pero este grupo menospreciado de personas, los publicanos, fueron los que le abrieron su corazón. Le dijeron: bienvenido. Y ahí en eso se cumplió esto que dice 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, dice 1:26, mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Los saduceos se caracterizaban porque había la nobleza sacerdotal, estaba ahí, en ese grupo. El 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, ahí están los publicanos, ese grupo que era totalmente menospreciado en las sinagogas. La gente les decía: no soy como este publicano, los fariseos. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora fíjate el 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia.
Cuando lleguemos en aquel día a su presencia, hermanos, ¿vamos a poder jactarnos de algo? Yo he llegado aquí porque yo diezmaba, mira, yo he llegado aquí porque yo oraba un montón. Nada de eso, hermanos. No vamos a poder jactarnos. Porque si no era el Señor que un día nos tocaba, nosotros hubiésemos seguido descarriados. Nadie se va a poder jactar en su presencia en aquel día. El apóstol Pablo ha sido un gran siervo, ¿no? Pero en su vida pasada, ¿qué ha sido? Perseguidor de la iglesia. Ha dado su aprobación para matar a Esteban. Ha hecho varias cosas, Pablo. Va a llegar un día, sí, escritor de 13 epístolas, predicador, apóstol, maestro, gentil, un currículum tremendo, pero ni él se va a poder jactar en su presencia. Porque si no era que un día se le aparecía a Jesús en el camino de Damasco, hubiese estado perdido como todos. Por eso dice el versículo 30, mas por Él, estás diciendo a Jesús, por Él estáis vosotros en Cristo. Le das a Dios, ¿no? Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si estamos aquí, es gracias a Dios, hermanos. Si hemos conocido la verdad, si un día alguien nos ha hablado y hemos dicho, sí, quiero recibir a Jesús, es porque el Señor un día ha tocado nuestros corazones. Y no solamente eso, nos da la fuerza para perseverar, hermanos amados. ¿Cuántos años han pasado? Estamos en la carrera, seguimos, porque el Señor nos fortalece, nos ayuda y nos levanta en medio de las dificultades y de las pruebas y nos ayuda a seguir adelante. Por eso el que se gloría, dice, gloríese en el Señor. Vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.